Un TDA se compone de varias cosas, pero no son tantas en el fondo. Es un poco lo que estamos listando acá. El tipo de dato, que es lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito. Los axiomas, las operaciones y los pre y post condiciones. Vamos a ver el tipo de dato, ya lo sabemos, todo lo hablamos bastante. Vamos a ver qué son los otros componentes. El tipo de dato, yo lo nombré en algún momento, pero no lo definí, que los datos de un TDA se llaman atributos. La característica que tiene esto es lo que yo le dije antes, que un tipo de dato, o sea, no necesariamente es la definición física de ese dato o la definición, digamos, de lo que es dato, de ese tipo de dato que el lenguaje provee, digamos, el tipo de dato original que el lenguaje provee, se define, ¿sí? Por ejemplo, quiero decir, yo puedo hacer que la edad sea un dato numérico. El dato numérico podría tomar valores negativos, pero todos sabemos que una edad no puede ser negativa. Entonces, en el fondo, cuando yo defino el tipo de dato de edad, aunque use un num, no estoy usando todo el universo de los num, sino que yo defino el universo de valores que voy a tomar para ese tipo de dato. ¿Se entiende? No necesariamente es lo que el tipo de dato me provee originalmente, como el tipo de dato del lenguaje me provee. Lo mismo que el teléfono no necesariamente se usa un número, porque le puedo poner la rayita, puedo poner características de yo, 15 rayita y un número, entonces ese dato no necesariamente es un número, aunque sea el número de teléfono, ¿se entiende? Y así con otro montón de cosas. Entonces, los datos se llaman atributos, tienen algunas características, y los tipos de datos estructurados, que son tipos de datos compuestos, es independiente de los elementos que lo componen, ¿no? Eso ya lo sabemos como cuando lo vimos la parte estructurada. Pero lo que decía antes, no todos los valores posibles para un tipo de dato van a ser valores posibles para usar dentro del TDA. Entonces, eso es un poco lo que yo defino, ¿sí? Y yo cómo lo valido eso, y bueno, lo pongo como un axioma, como una condición de mi TDA, y después yo lo tengo que validar en el momento de que ese dato se permitió cargarlo. Cuando yo hago los get, voy validando que se cumplan lo que yo puse como condición para ese dato, para ese atributo, ¿sí? Los axiomas son cosas que yo defino y que no tienen por qué ser demostradas ni nada por el estilo. Yo lo defino. Matemáticamente también. Y se usa en muchos teoremas y hay muchas cosas matemáticas que involucran axiomas que no vamos a hacer hincapié ahora, pero en nuestro caso son cosas que yo, por ejemplo, defino la edad no puede ser negativa, defino que un cliente tiene que ser mayor de 18 años para que yo lo pueda cargar como cliente, defino cosas y también defino cosas que en cuanto a lo que yo le doy en los métodos, ¿no? Por ejemplo, defino las operaciones que yo defino, que las operaciones también son llamadas primitivas y que tiene que ver, por supuesto, con la primitividad de las funciones. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que un punto H con funciones en el fondo también podía ser un TDA? Si yo lo escribo bien, pero no es independiente una cosa de la otra, quiero decir. De hecho, un TDA es una evolución de las librerías que se usaban antes de que este paradigma se instaure. Entonces, esas operaciones o métodos, o primitivas, como se las llama también, es la única forma en que el usuario del TDA va a poder interactuar con el TDA. Y eso es algo que antes un compañero lo llamó encapsulamiento, y en el fondo es así. Es decir, cuando ustedes tienen un struct, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, estábamos hablando en la clase pasada del círculo, o del cilindro, o del triángulo que tenía base, el triángulo tenía base, altura, y tenía radio, y uno de los componentes habíamos dicho que era el color, después le agregamos color, ¿se acuerdan en la clase pasada? Bueno, y nosotros decíamos que nosotros podíamos hacer un, qué sé yo, círculo.color igual a verde,
igual a amarillo y le cambiar el color. En un TDA eso no se puede hacer. En un TDA yo no puedo interactuar con los componentes, con los atributos de un TDA si no es a través de una primitiva, de un método, como le querramos llamar, de una operación. Y la única forma que yo tengo de interactuar con el TDA es a través de los métodos que el programador del TDA me provee, o que yo como programador proveo. No puedo acceder a un atributo del TDA con un punto, con una flecha. Ellos TDA, flecha y un atributo, TDA, punto y un atributo, eso no existe, no funciona y no lo voy a poder hacer. Lo voy a tener que hacer siempre a través de un método. Y eso es lo que un compañero antes habló como encapsulamiento, no sé quién era, pero ahí me hizo un spoiler fuerte y yo me hice un poco el oso para no hablar de eso, porque lo íbamos a ver ahora. Ahora, eso genera una ventaja que no puedan acceder al interior de un TDA si no es un método que yo proveo, que no van a cambiar cosas o no van a hacer cosas raras con el TDA que yo estoy proveyendo. Pero también me genera un problema a mí como programador, que es que yo tengo que dar un conjunto tan amplio de operaciones que todo lo que necesite hacer pueda ser hecho. O sea que tengo que tener muy en cuenta cuando yo diseño el TDA exactamente eso, que se pueda, que con los métodos que yo proveo se pueda hacer un correcto uso del TDA. Y eso es un tema de diseño que el programador tiene que tener en cuenta. Pero a su vez, también nos genera algo como programadores, que es que tienen que hacer todo lo que se necesite hacer, pero no tienen que hacer nada que no sea estrictamente necesario hacer. Que es lo que dice acá, ¿no? La cantidad de operaciones lo menor posible para disminuir las dependencias del TDA, para que sea más mantenible y para evitar que si hay alguna modificación, algún cambio, haya un impacto grande en el código que se está haciendo. Entonces tengo también que tener cuidado que tiene que ser todo lo necesario y nada que no sea absolutamente necesario. O sea, tengo que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Y bueno, y siempre lo que yo tengo que tener en cuenta es que la instancia de TDA va a tener que ser pasada como parámetro para que pueda usarse, ¿no? Bueno, el TDA tiene un par de operaciones que sí o sí tienen que estar, que son las operaciones obligatorias. Que acá alguno por ahí ya las conoce, ya las nombró indirectamente, algunos de los compañeros las nombraron cuando estaban hablando, pero es el constructor y el destructor. ¿Qué son estas operaciones? El constructor es la primitiva que reserva memoria para que la instancia del TDA que se está creando inicializa los valores y entonces a partir de ahí empieza a existir el TDA. Y el destructor es aquella primitiva que libera justamente la memoria que fue tomada por el TDA y que se asegura que una vez que se destruyó no pueda ser utilizado esa instancia. Después tenemos, alguien también lo dijo, cuando estaba hablando de TDA, dijo el tema de los getters, uno de los compañeros de ustedes, y el get es la primitiva que se utiliza para obtener el valor de un TDA. Por ejemplo, lo que dije antes en el ejemplo, si yo quiero saber cuál es el color de un círculo, hago get círculo, get color, y como parámetro le paso la instancia del círculo que quiero analizar y me va a devolver el color que tenga ese círculo. Ese porque puede haber otras instancias que tienen otros colores, ¿no? Y los setter es la forma en que yo seteo eso. Si yo quiero cargarle a ese círculo en particular, el círculo 3, le quiero cargar el color amarillo, mejor otro color, el color rojo, entonces pongo set color y el círculo, la instancia en la que quiero hacer referencia, y le pongo el color y el color que le quiero dar, y le va a cargar el color a esa instancia. Entonces tenemos los getters, los setters, los constructores y los destructores. Son las únicas operaciones obligatorias que hay en un TDA. Y después el resto de los métodos que yo defina, porque son los que yo necesito para que ese TDA tenga un comportamiento como el que yo quiero que tenga. Ahí hemos hablado de las pre y post condiciones. Esto es una buena práctica. No es que no va a funcionar si no lo tiene, pero es una buena práctica en el desarrollo de un TDA poner las pre y post condiciones, y es una práctica, diría, que hasta casi necesaria.
Precondiciones, las precondiciones son, digamos, proposiciones lógicas, dice ahí, quería usar otra palabra, pero no se me ocurrió ahora, pero ya se me va a ocurrir. Son proposiciones que deben cumplirse antes de la ejecución de una primitiva. O sea, ¿qué condiciones tiene que tener, qué condiciones tiene que estar pasando para que esta primitiva que se va a ejecutar se pueda ejecutar de manera correcta? Por ejemplo, como yo dije recién, en el caso de hacer un setter, es una estupidez lo que voy a decir, es un ejemplo muy obvio, pero la instancia del círculo no tiene que estar vacía. Por ejemplo, el círculo no puede tener radio cero, el círculo no puede tener otro color, bueno, pero es un setter, sí, es medio tonto. Pero bueno, algunas cosas por ahí, por ejemplo, en el caso de un vehículo, que nosotros decíamos, la batería debe tener carga para que el vehículo pueda arrancar. Si yo le doy arranque y la batería no tiene carga, el vehículo no va a arrancar, es una precondición. Pero habría otras más, son bastante obvias. Uno dice, ¿por qué tengo que poner estas tonterías? Bueno, porque en realidad al que lo está diseñando le parece muy obvio, pero en realidad el que lo va a usar tal vez no sea tan obvio. Entonces, muchas veces para la persona que va a hacer uso del TDA que nosotros estamos definiendo, las precondiciones de un método lo debería chequear él antes de llamar al método. Y si no, muy probable que ese método no dé el resultado que él está esperando que dé. Y bueno, pero es una precondición del método, que es algo que el que lo va a usar lo debe tener chequeado antes de llamarlo. Y las postcondiciones son los resultados que se obtienen luego de la ejecución de la primitiva. Estoy pensando en algún ejemplo, por ejemplo, en el caso del vehículo, yo le doy arranque. ¿Qué le tengo que pedir como precondición? Que le dije recién que la batería esté cargada, que la caja de cambio esté en punto muerto, que el acelerador no esté siendo activado y el motor arranca. La precondición, ¿cuál es? El motor está arrancando, está consumiendo combustible y las revoluciones están en número mayor a 0 y menor que, no sé, 1000 revoluciones por minuto, pongámosle. Ese es el estado en el cual yo voy a dejar el sistema luego de que se ejecute ese método. ¿A qué le llamamos programación por contrato? Un contrato es, bueno, todos sabemos lo que es un contrato en la vida real. ¿Qué significa un contrato en la vida real? En la vida de un TDA. Es aquel por el cual se especifican todos el comportamiento de ese TDA y todas las operaciones que yo estoy permitiendo hacer. Por ejemplo, puede tomarse como contrato el punto H con la interfaz de los métodos y las pre y post condiciones. Eso sería un buen contrato, porque ahí tengo todo. Si yo me tomé el trabajo de poner todas las pre y post condiciones, sería en qué lugares yo obtengo un resultado válido, cuál es el resultado válido y todas las operaciones que pueden hacerse con ese TDA. Y si eso está bien armado, la persona que utiliza el TDA no tiene por qué ponerse a ver el código de cómo se hace, ya sabe todo lo que se va a hacer. Todo lo que se va a hacer está especificado ahí, es todo lo que él puede hacer. Pero a su vez, eso me da cierta libertad a mí como programador. Porque si yo quiero cambiar algo del cómo se hace, como la persona no interactúa sino a través de los métodos y esa persona no puede acceder a las variables, a los atributos internos del TDA, aquellos que yo no le doy un getter o un setter, él no los puede obtener, no los puede ver. Entonces, si yo hago alguna modificación en el cómo que no impacta en la interfaz ni en el resultado esperado, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, supongan que yo estoy ordenando, tengo un TDA de una lista enlazada y tengo una lista enlazada ordenada y yo tengo un método de ordenamiento y de repente se me ocurre que hay un método que es mejor, más eficiente y que tarda menos. Si yo no cambio la interfaz, o sea, los parámetros que recibe el método ordenar y no cambio el resultado esperado del método ordenar, adentro yo puedo cambiar el cómo, lo compilo, anda y nadie se enteró y no impacté a nadie, pero yo soy dueño de cambiar eso porque no cambio ni la interfaz ni la salida. O sea, ni las pre ni las post condiciones ni el método ni la manera en que se llama el método. Entonces yo soy dueño adentro de hacer las modificaciones que quiera sin que impacte
en el usuario que lo está usando. ¿Se entiende esta parte? Estamos separando, sí, bien, perfecto. Estamos separando el usuario y las interacciones contra el TDA del TDA mismo. Eso es lo que se está haciendo a través de esto, y que un compañero lo habló bien, dijo encapsulamiento, es una palabra, y lo que yo estoy haciendo ahora es explicando qué es lo que él dijo, de alguna forma, lo que él adelantó. Acá les voy a dejar, no voy a explicar esto, es muy aburrido que yo lo lea, aparte lo pueden leer tranquilamente, pero tenemos de ejemplo el funcionamiento de un TDA radio digital. Y acá está más o menos explicado, lo voy a pasar rápido para que vean, si lo quieren leer va a quedar publicado, que está subido en el aula virtual. Y un poco los atributos, algunos métodos, los axiomas que tiene esto. Operaciones es un ejemplo, para que ustedes lo lean, lo vean, y si en todo caso necesitan alguna aclaración de esto, nos la preguntan en la clase de consulta, o en la clase que viene, no hay ningún problema, nos podemos tomar 10-15 minutitos para las preguntas de la clase anterior que hayan quedado sin explicar. ¿Les parece bien así? Profe, una pregunta. No tiene Sí, que señor. ver igual con el tema de ahora, pero esta materia es correlativa con Matemática 2 también, ¿no? Tengo esa duda. La verdad que no tengo idea. Disculpe. Pensé que... No. Es correlativa. Sí. Sí. Nico, ¿vos estás seguro? ¿Vos sabés eso? ¿Le podemos contestar? Bien. Listo, perfecto. Listo. Ahí te Bueno, contestaron. gracias. Yo la verdad que no sabía, te pido disculpas. ¿Alguna otra consulta, chicos? Nico, ¿algo que quieras agregar vos, que me haya olvidado decir, o que sea bueno aclarar? Diego. No sé si está Diego por ahí. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, vemos un poquito de práctica. Hola, ahora. ¿te escuchas, Ale? Sí, Ahí Diego. está, perdón, no, yo tampoco tengo nada, perdón, pero estaba sin el micrófono, estaba muteado. Me imaginé que estás muteado. Sí, sí. No, culpa mía, yo te llamé sin red. No. Chicos, ¿alguien quiere alguna consulta tiene para hacer? ¿Se escucha ahí? Yo Sí, quería se consultar escucha. algo. Dale. Lo que a mí me genera duda es en qué momento utilizar el delete, digamos, para borrar el espacio en memoria o esas cosas. ¿En qué lugar, en qué momento, qué dijiste? Disculpa. Quise escuchar. El delete. O sea, Bueno, el delete para borrar lo que es y de eso debería estar incluido dentro del destructor, ¿viste? Cuando yo hablé de constructor y destructor. Claro, sí, el destructor es una función más, Es un método. Un método. Pero, digamos, cuando estoy haciendo algún trabajo práctico o algo, no me queda claro en qué momento utilizarlo. O sea, en ningún momento se me colgó el programa ni nada como para... Pero tampoco, por ejemplo, he hecho trabajos prácticos y no los puse al delete y no se me colgaba el programa. No he tenido ese problema, pero no sé bien en qué momento. Igual hay trabajos que piden borrar un dato con delete. Claro, el tema es así. A ver, en el caso de TDA, que es lo que estamos viendo ahora, voy a contestar tu pregunta en partes. Primero, para no confundir a los chicos que estábamos viendo TDA, vos estás haciendo una pregunta que me parece que es más genérica que TDA, tiene un alcance mayor al de esta clase, digamos. Y es una consulta más de programación en general, no del caso de TDA ni de lo que estamos viendo acá, pero lo voy a tratar de contestar por pedazos, por eso te hago esta aclaración. En el caso del TDA, cuando vimos constructores y destructores, vimos que son los métodos obligados, el constructor y el destructor. Son dos de los métodos que sí o sí tienen que estar. El constructor pide la memoria para el recurso y el destructor es el que libera la memoria del recurso. Entonces, en el caso del delete o el free, dependiendo del lenguaje que estés usando, lo tenés que poner adentro del destructor. El destructor se utiliza cuando ese TDA no queremos que sea más asequible por el usuario.
O sea, cuando no lo vamos a usar más, cuando ese TDA lo queremos borrar, nosotros no es solo borrar la variable o dejar la instancia vacía, sino que como pedimos memoria para esa variable, la tenemos que liberar. Después en programación en general, más allá de TDA, que es un poco, me parece que es lo que preguntabas vos, siempre que vos pedís memoria, la tenés que liberar a la memoria, si no la memoria queda tomada. Por supuesto, si vos estás tomando de memoria 8 bytes y el programa ese lo corres 10 veces, estás tomando 80 bytes. Ninguna computadora, ningún sistema se va a colgar porque tengas 80 bytes de memoria tomados. Entonces por ahí nunca se te colgó ninguna máquina. Ahora, si vos estuvieras haciendo un programa que tiene que, por ejemplo, para el censo, estás corriendo algún programa del censo en el cual estás cargando las variables de lo que tienen los censistas y vas a correr eso para 45 millones de personas y a cada uno de esas 45 millones de veces que lo corres dejas 8 bytes tomados, no hay computadora que te aguante, se te va a caer, la vas a voltear. Lo que pasa es que por ahí a vos nunca se te colgó ninguna máquina porque no era tanta la memoria que tomabas y no era tanta la cantidad de ejecuciones que hacías antes de reiniciarla. Porque esa memoria en realidad se libera cuando vos reiniciás la máquina. Los servidores suelen no reiniciarse nunca, salvo para tareas de mantenimiento preventivo cada X cantidad de meses. Entonces, generalmente, si vos corres un programa que deja memoria tomada y que se corre muy seguido, generalmente podés llegar a voltear servidores. Lo he visto que ha pasado. Pero en nuestro caso particular, que corremos pequeños programas para la facultad y lo corremos una X cantidad de veces, que siempre es menor a 100, entonces nunca pasa nada y es muy difícil que se te cuelgue la máquina de tu casa. A menos que proceses en cantidad y un archivo grande y hagas un lío en serio, es probable que nunca se te caiga la máquina. Pero en realidad una buena práctica de programación es, yo hago el new o el malloc y hago el free o el delete y lo pongo. Inicialmente lo pongo yo al free para esa variable y después en el medio empiezo a poner el código, cosa de no olvidarme que esa variable para la cual hice un new tiene un free abajo. Después en todo caso trataré de acomodar el free en algún lugar que donde vaya, pero si no yo lo dejo puesto, escrito, por lo menos que no haga lío, ¿entendés? Que se libere la memoria en algún momento y después veo dónde acomodo el free, pero ya lo escribo el new, el malloc o el malloc, depende del lenguaje que use, y escribo el free o el delete consecuente para esa variable. Es una muy buena práctica de programación. ¿En qué lugar lo pones? Y eso ya depende del código que estés escribiendo. Depende del código que estés escribiendo. Siempre que vos salís de esa función y no vas a usar más esa variable, tenés que liberar la memoria. Pero te puedo explicar en algún caso en particular, cuando tengas un problema, venís y lo vemos, o en una clase práctica y me preguntás si a mí o a Nico o a Diego, si está bien puesto ahí el delete o no, pero no te lo podemos decir más que con un lugar práctico. Lo que yo siempre te digo es, antes de salir de la función tenés que liberar la memoria que tomaste. Después depende cómo salgas. Si salís capturando algún error por algún lado, si no capturás error y salís por cascada, si depende de dónde pongas los returns, ¿entendés? Ahí hay cada función o cada programa que estés escribiendo va a ser distinto. No sé si te contesté la pregunta o... Sí, perfecto. Es más específico en cada situación, depende del programa. Pero bueno, es una buena práctica agregarlo siempre a la salida del código. Lo tenés que poner siempre. Después en dónde depende de cada caso. Ok, gracias. No, por favor. ¿Algunas otras preguntas, chicos? Diego, Nico, siéntanse libre de meter todos los comentarios que quieran, No me dejen hablando solo, de hecho me ayudan, porque ya sí puedo tomar el mate. Lo tengo acá cebado hace como 10 minutos y no lo puedo tomar. Dale. Yo siempre hago una analogía cuando les hablo del constructor y el destructor, que hago la analogía de cuando vimos lectura y escritura de archivos, que siempre hay que abrir el archivo y cerrar el archivo. Si bien no es lo mismo, pero siempre hay que abrirlo y después cerrarlo. Y entre medio hay que hacer lo que uno quiera hacer con el archivo. Acá pasa lo mismo, se construye la instancia del TDA, se usa esa instancia para lo que uno quiere. Cuando se deja de usar esa instancia, cuando uno ya no la necesita más, la destruye para no ocupar memoria. Pero la idea es la misma. ¿En qué momento? Dependerá del programa que uno haga y de cuál es la vida de esa instancia. Perfecto, sí. Y es lo mismo que decía yo de escribir el new o el malloc y hacer el free o el delete. Y después vemos. Pero bueno, no sé, chicos, si tienen más preguntas, si no pasamos a la parte práctica, pero a ver, yo creo que hablé muy rápido de lo que es un TDA y a menos que todos los que están acá
hayan sabido de antemano qué era, algo se le tiene que haber escapado a alguien. Así que siéntanse libres de preguntar. Una consulta. Sí, Por más que se haya cerrado el programa, ¿aún se sigue almacenando esa variable? claro, exacto. Ujú. Exacto. Si vos tomaste memoria, sí, habíamos visto, si querés repasar la PPT de la clase pasada, donde hablábamos de los distintos segmentos de memoria, y vas a ver que hay un segmento de memoria que está libre para que los programas pidan para las El variables. stack, si mal recuerdo, creo que era. Claro, exacto. Y ese lugar, como no forma parte del alcance donde está corriendo ese programa, sino que es un lugar libre afuera donde todos los programas lo van pidiendo y van compartiendo, cuando dejaste una memoria tomada ahí, el sistema operativo lo marcó como que este lugar está tomado y le hace una marquita. Entonces nadie más que quiera memoria va a poder tomar ese lugar, porque está marcado. Está marcado como que alguien lo tiene. ¿Viste? Le ponen lo pintan de un color azul, le ponen una marquita en algún lugar, la cosa es que ese lugar de memoria está ocupado. Ese lugar de memoria está ocupado, entonces el stack ya ofrece los lugares de memoria menos ese. Y así va marcando los lugares de memoria. Y cuando alguien viene y pide memoria, le marca otro lugar, le marca otro lugar. Si nadie libera la memoria, en un momento va a llegar un momento en que algún programa va a decir, che, ¿me das X cantidad de bytes de memoria? Y te van a decir, no tengo. No tengo porque están todos ocupados. Y eso es el Stack Overflow. Y ahí fuiste, la pantalla azul. Entonces, si uno no libera la memoria, los otros programas que vienen no saben. Y como tu programa se murió, porque se fue del rango, ya desapareció, ese lugar de memoria nadie lo liberó, ese lugar de memoria quedó marcado. Y queda marcado por siempre hasta que se reinicia la máquina. Cuando se reinicia la máquina, esos lugares de memoria van a estar todos disponibles porque todas las variables se pierden cuando se reinicia la máquina. Y entonces ahí el sistema operativo empieza de vuelta a asignar lugares de memoria a los programas que lo piden. Por eso es una buena práctica que así el lugar que tu programa pidió, cuando tu programa se va, lo libera, para que otros programas lo pidan. Si no, la memoria, tu computadora, vieron que se vuelve lenta a veces. ¿Qué pasa que está tan lenta? Y hay una enorme cantidad de memoria que está ocupada y entonces tiene que empezar a paginar, a particionar la información en pedazos porque quiere ocupar 100 bytes de memoria corridos y no tiene. Entonces deja 20 por acá, 20 por allá, 20 por allá. Y entonces todo ese paginado suma tiempo de ejecución a los programas. ¿Entendés? Sí, sí, me quedó claro. Tenía más la duda porque, ¿cómo es? Por parte de si el sistema operativo después preguntaba, ¿vas a seguir usando la memoria? Así, igual ya bastante claro. A ver, eso pasa en lenguajes de un poco de nivel más altos. En lenguaje de bajo nivel, como el C, el C++, no. La memoria la manejamos nosotros los programadores. Somos dioses de la memoria. Hasta que nos encargan de bajarnos a tierra con una pantalla azul. Pero en un momento somos dueños de hacer... hay lenguajes de otro nivel que no manejan punteros. Y se encarga solo el lenguaje, se encarga de liberar la memoria. Por ejemplo, el Python, chicos, usa matrices enormes para manejo de grandes volúmenes de datos y todo eso lo hace en memoria dinámica. Pero ustedes no declaran un solo puntero cuando programan en Python. El sistema, el lenguaje lo hace por ustedes. Entonces, claro, a la gente que no le gusta usar punteros adora el Python. Pero también es un conjunto más limitado de cosas que vos podés hacer, a menos que uses librerías que se encargan de hacer, justamente que alguien proveyó para poder hacer otras cosas. Pero los lenguajes de bajo nivel, como Pascal, C, C++ y algunos otros, la memoria la manejamos hasta el nivel así de pequeño de los bits. Y nosotros, como manejamos un nivel tan bajo de memoria, somos los que tenemos que liberar de todo lo demás porque el lenguaje no lo va a hacer por nosotros. Porque nos permite hacer cosas con la memoria que otros programas no te permiten. Y otros lenguajes no te permiten, perdón. El programa lo haces vos. Ok, gracias, profe. No, por favor. Se han dado cuenta que yo soy muy fanático del C. O sea, del C y del C++ soy... no tomen con pinzas lo que yo digo porque lo dice alguien que le gusta mucho este lenguaje, entonces lo defiende mucho. Por ahí van a encontrar otras personas que no piensan lo mismo que yo, así que todo lo que yo digo, ya saben de dónde lo digo, pásenlo por ese tamiz. Yo soy una persona que le gusta el C, fui programador C antes, pero hace ya un tiempo largo, y me gusta mucho. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chicos? Si no, pasamos a...
No sé, alguien llegó a decir algo que no llegué a leer, estaba poniendo en el chat. Me pasa cuando me hablan de Messi. Bueno, está bien. No sé si vale la pena la analogía, pero bueno. Está bien la analogía futbolera, me gusta. Y alguien, a ver, ahora estoy abriendo. Tengo una consulta. Sí, decime. Sí, quería saber si en C y en C++ el if not defined, ¿viste cuando pones? Sí. Si son iguales, si se ponen igual. Sí, creo que sí. C y C++. Sí. Hay muchas. Acuérdense que el C++ es una evolución de C. Y generalmente todo el código que ustedes escriben en C lo compilan en C++ y funciona. Generalmente, salvo alguna que otra cosa, pero creo que la otra vez lo comentó Nico también. Yo, igual que Nico, pienso que casi todo el código que está escrito en C, si escriben en ANSI C, creo que todo lo que escriben en ANSI C compila en C++. Si usa alguna librería media rara de C, que C++ no la incluyó, por ahí algunas cosas no tanto. Pero si las librerías estándar de C, de ANSI C, compilan C++. Y SnowDefine es un ejemplo de eso, ese también compila. Voy a leer una acá, Martín hizo una pregunta. Cuando tengo un TDA anidado a otro, los datos del otro TDA se llaman con los get, ¿no? Sí, Martín, sí. A ver, pero pará, ¿a qué le llamás vos un TDA anidado? Lo que a mí se me ocurre, o sea, lo que yo interpreto, lo que vos decís, que vos, por ejemplo, tenés el TDA persona, donde tenés DNI, nombre, apellido, edad y un montón de datos de la persona, y tenés el TDA cliente. Y como el cliente es una persona, vos adentro del TDA cliente incluís el TDA persona y después incluís algunos otros datos, por ejemplo, no sé, el número de quill o la dirección comercial o lo que fuera. Si te estás refiriendo a eso, sí. Es una buena práctica llamarlo con los get. De hecho, lo tendrías que llamar con los get. A los datos de la persona dentro del dato cliente. No sé si te contesté la pregunta. Si tu pregunta se refería a otra cosa, aclararlo por favor y te contestamos. Lo que vos estás diciendo es al revés. A ver, leo para todos los que no están leyendo el chat. Martín dice un TDA persona y otro con dispositivos, donde la persona tiene un array de dispositivos. Entonces, en el TDA persona uso parte de los dispositivos. Sí, está bien, es lo mismo. Sí, tenés que usar los get para los atributos de dispositivo, hacerlo dentro de persona. Porque no tenés manera de acceder a los atributos del TDA si no es a través de los métodos que el TDA te provee. O sea que el TDA, el dispositivo, te tiene que proveer los métodos para acceder a los atributos del dispositivo desde el TDA persona. Creo que ahora sí te contesté si entendí bien. Si no, corregime. Perfecto. ¿Alguna otra consulta sobre esto, chicos? Bueno, si no tiene más preguntas, pasamos a ver algo de práctica.